Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro nuevo taller Historias Incompletas. ¿Por qué le puse este título al taller? Bueno, porque vamos a inspirarnos en otras historias, ya sea a través de sus títulos, de algunas frases o de algunas ideas en general de otros textos, para inspirarnos en nuestras propias ideas, obviamente no plagiando nada, sino tomándolo como puntapié, disparador de nuestra propia creatividad. Vamos a ver durante estas 4 clases algo acerca de teoría del cuento, un acercamiento sencillo a distintas teorías acerca del cuento, y en las últimas 2 clases vamos a centrarnos en cuentos realistas y en el género fantástico. Así que, bueno, vamos a comenzar cuanto antes con nuestra primera clase. Vamos a compartir. Yo les mandé todo este material que les voy a mostrar ahora, así que lo van a tener disponible todo en PDF. Bueno, creo que ahí estamos bien. Bueno, historias incompletas. Vamos a comenzar estas semanas de escritura intensiva. Vamos a comenzar con un breve panorama de esta tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia, que muchos de ustedes conocerán, o quizás no, pero que no pasa de moda. Esto fue escrito en la década del 80 y después tuvo una segunda tesis un poquito después. La idea básica, bueno, la leo y después charlamos. Un cuento siempre cuenta 2 historias, si no sería una simple anécdota. Debe haber un subtexto, un silencio que el lector sea capaz de llenar. Esa es la segunda historia y es la más importante. Acá están resumidas las 2 primeras tesis sobre el cuento que menciona Ricardo Piglia. Es decir, en todo cuento se cuentan 2 historias y la segunda tesis es la segunda historia, la que va por debajo de la superficie, es la más importante. ¿Sí? Esto es la idea del cuento moderno, ¿no? Quizás en cuentos antiguos, pensemos en el típico cuento maravilloso, la historia era más lineal, ¿no? Pensemos también en fábulas, en otro tipo de géneros que no son el cuento moderno, el cuento como lo conocemos hoy, donde lo que estoy contando es anecdótico, pasó esto, después hubo este problema y se solucionó de esta forma, digamos. Una típica historia con un comienzo, un nudo, un desenlace, pero que no me cuenta mucho más allá de eso, ¿sí? En cambio, el cuento moderno, y es esto lo que dice Piglia, siempre me está contando algo por debajo, me está dando algunos indicios para que yo pueda darme cuenta. Generalmente, al final se devela esta segunda historia que iba como por debajo, no del todo explícitamente, sino que se dan indicios para que el lector pueda reponerlo, pero está siempre esta idea de que más allá de lo anecdótico, más allá de lo que pasó, por debajo estoy contando otra cosa, que tiene que ver con eso, ¿no? Por supuesto. Vamos a seguir un poquito con esto mismo. Y esto está en relación, estrictamente en relación con la teoría del iceberg de Hemingway, que dice que lo más importante nunca se cuenta en el cuento moderno. Hay una elipsis o hay varias elipsis, hay cosas que no se cuentan, ¿sí? Pero que se nota. En esas elipsis hay momentos en los que esas cosas van como saliendo a la superficie. Bueno, como justamente por esto es la teoría del iceberg, ¿no? Hay algo que sale a la superficie, pero es un poquito, ¿no? Es la parte anecdótica, pero por debajo hay mucho que no está contado explícitamente, pero sí uno puede ir viéndolos en pequeños intersticios, en pequeños indicios que se van dando a lo largo del relato. La idea es poder lograr un equilibrio entre no contar todo, no decir, esto pasó porque en realidad, y ahí contar la segunda historia y como romper la magia, pero tampoco que esté tan encubierta, que a veces pasa también, ¿no? A veces nos pasa. Eh, de encubrir tanto la otra historia que al final no se entiende el cuento. Hay que lograr
ese punto intermedio que es bastante difícil o no tan sencillo. Dice acá entonces que tenemos, por supuesto, dos tramas, una superficial y otra oculta. La trama oculta se construye en secreto, cifrada en los intersticios de la historia 1. Al final, la historia 2 aparece en la superficie, pero como les digo, lo ideal es que no aparezca de manera explícita, sino a través de un indicio, una pista, algo que que nos haga pensar en todo lo que estaba por debajo, pero sin decirlo del todo y que aún así se comprenda. Bueno, vamos a ver ejemplos. Esto se da en la mayoría de los cuentos que conocemos, pero bueno, vamos a algunos de estos, si no me equivoco, lo menciona Piglia, la gallina degollada, y los otros dos no, los propongo yo. Vamos a ver, no voy a leer los cuentos completos, sí voy a hacer spoiler de los cuentos, así que si no los leyeron, pueden poner pausa e ir a leerlos. Si quieren pueden empezar leyendo La gallina degollada, que es el primer cuento del cual vamos a hablar, de Horacio Quiroga, y ahora lo voy a compartir. La gallina degollada. No voy a relatar todo el cuento, pero básicamente, si lo leyeron, recordarán que cuenta la historia de una pareja que tiene hijos. Acá dice idiotas, pensé, es una palabra un poco fuerte para la actualidad, pero en ese momento se utilizaba esa palabra para referirse a chicos que tenían algún tipo de retraso, etcétera, etcétera. En este caso eran chicos que, y eso no lo dice al principio también nos da indicios, pero después lo dice explícitamente, que habían tenido meningitis y que habían quedado con sus facultades intelectuales muy afectadas, ¿sí? Durante todo el cuento lo que tenemos es, uy, perdón, me fui muy para arriba, muy para abajo. Es la historia de esta pareja y que cada hijo que van haciendo, cada hijo varón que van haciendo, tiene este problema, la pareja se empieza a pelear, pero empezamos a ver algunas cosas que se dicen pero no se dicen del todo. Hay como dos cositas que hay ahí rondando. Una es esto cuando hacen referencia a la herencia paterna, ¿no? Esto lo dejan ahí como en la incertidumbre, pero después se dice explícitamente. Acá menciona los excesos del abuelo, la herencia paterna, del abuelo paterno, un remordimiento que ellos sienten por este tema, pero no explicita mucho más. Eso ya nos hace entrar en un ámbito como de algo no dicho, o sea, te estoy diciendo que hay algo que no te lo estoy contando, ¿no? Y eso ya nos empieza a entrar, empezamos a entrar en un clima, no es suspenso la palabra, pero como de algo inquietante, ¿sí? Y de algo que no me estás diciendo y que yo tengo que pensar qué es lo que me estás queriendo contar. Esta frase creo que es la principal en cuanto a esto de hay una historia que se cuenta por debajo y no te la estoy diciendo, pero se escapa por algunos intersticios. Y es esto, tenían en cambio cierta facultad imitativa. Está contando cómo son los chicos, ¿no? Que sacaban la lengua, se les caía la baba, gritaban, corrían. Los describe así, muy como a lo bruto. Entre tanta descripción nos meten esto. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, nos cuenta el narrador. Esto pasa totalmente desapercibido. Esto realmente es lo que al final sale a la superficie, ¿sí? Si no lo recuerdan bien, ahora vamos a avanzar. Pero esa frase es clave. Acá vuelve con esto del padre, ¿no? Mi padre no ha muerto de delirio. Bueno, ahí nos van, con respecto a esta otra historia que también va debajo al principio, nos agrega un poquito más de información, ¿sí? En este caso, en palabras de los propios personajes. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia,
Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura en la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas, ta, ta, ta. Este es el momento en los que ellos ven una escena y claro, no podríamos pensar que pasa nada raro porque ellos vean a la cocinera matando un animal en una época y en un lugar geográfico en el que eso ocurría cotidianamente. Em, pero si en una segunda lectura prestamos atención a esa frase anterior de que tenían cierta facultad imitativa, ahí ya podemos empezar como lectores a sacar algunas conclusiones. Lo más probable es que esto sea en una segunda lectura, ¿no? Porque por esto mismo de que estoy diciendo que no está todo dicho. No tengo que explicarlo tan fácilmente porque si no pierde sentido un poco el cuento. Termina. Después de que los chicos estuvieron en la cocina con su hijita menor que no estaba enferma. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. No está dicho que los nenes mataron a la nena, ¿no? A su hermanita. Lo damos a entender ampliamente, pero está bueno no decir todo tan explícitamente. Y acá es cuando la historia que venía por debajo, que era esa que tenía que ver con que los chicos tenían esta facultad imitativa, sale a la luz, ¿no? Los chicos justamente imitaron ese gesto de la cocinera de, de matar a la gallina. Sumado a todo el odio contenido que deberían tener por los maltratos que recibían ellos y los buenos tratos que recibía su hermanita. Bien, este es uno de los ejemplos que si no me equivoco lo menciona Piglia. Vamos a otros ejemplos. Un día de estos de Gabriel García Márquez es un cuento súper corto, si no lo leyeran también les recomiendo que pongan pausa y vayan a leerlo, es una carilla o dos a lo sumo, es súper breve. Vamos a verlo. Un día de estos de Gabriel García Márquez. La historia de la superficie, ¿no? Esa puntita del iceberg es un paciente que va a ver un dentista, ese paciente es no me sale la palabra, no sé cómo le dicen acá, el alcalde, si no me equivoco, pero además es militar, ¿sí? Entonces el alcalde de un pueblo va a visitar al dentista, el dentista no lo quiere atender, finalmente lo atiende porque si no, lo amenaza de muerte para que lo atienda, lo atiende sin anestesia, lo hace sufrir un poco. Esa sería la historia superficial, lo anecdótico. Pero bueno, hay mucho que no se dice, ¿no? Y que podemos darnos cuenta por pequeños fragmentos que van surgiendo. Entonces, lo primero que vemos es la hostilidad de este dentista. Dile que no estoy aquí, no lo quiere atender. A lo que el alcalde dice, si no me atiende le voy a pegar un tiro. Dile que venga a pegármelo. Más hostilidad mutua, ¿no? Em, Bien, acá vemos que el alcalde trató de sonreír, estaba muy dolorido. El dentista no le correspondió. Más hostilidad. Le saca la muela, lo hace sufrir bastante y con una amarga ternura dijo, aquí nos paga 20 muertos, teniente. Esa frase dice un montón, ¿no? Evidentemente él es opositor, ha habido algo así como una guerra civil. O bandos políticos diferentes. Cuanto más uno sepa del contexto colombiano, más lo va a entender. De todas maneras, si no me equivoco, este cuento él lo escribió estando en Venezuela, así que no sé exactamente si se está refiriendo al contexto colombiano, pero digo, claramente hay hay dos bandos políticos diferentes. El dentista pertenece a uno, que es el que perdió, sí, el que perdió, y el alcalde, que acá nos enteramos que es militar, porque dice teniente, evidentemente es del bando que ganó, y acá está la pequeña venganza que el dentista puede llevar a cabo.
Ahí en esa frase hay un montón por abajo. ¿Sí? A esto me refiero, a esto se refiere Piglia con esto de que hay dos historias. No es que son dos historias diferentes, ¿no? Pero digo, en la superficie uno ve una cosa, pero debajo de eso hay un montón de otras cosas que explican las acciones. Y después acá también hay mucho por detrás. Dice, el alcalde no lo miró, cerró la puerta. Perdón, el alcalde había dicho que le mandara la cuenta, ¿no? Me pasa la cuenta. ¿A usted o al municipio? Pregunta el dentista. Y el teniente dice, es la misma vaina, es la misma cosa. O sea, ahí en esa frase, por debajo de esa frase está todo un sistema corrupto, ¿no? En el que los recursos estatales se los gasta el alcalde para ir al dentista, ¿no? Ahí también hay mucho por detrás. Bien, y el otro cuento que yo acá les menciono es La ventana abierta de Saki. También si no lo leyeron, pongan pausa y vayan a leerlo. No es muy largo. La ventana abierta trata de un señor que va a hacer un retiro al campo, un retiro rural porque está muy estresado. Esto transcurre en el siglo XIX, fines, si no me equivoco, del siglo XIX. Le recomiendan que gente para que vaya a conocer, a charlar, a hacer presentaciones sociales. Y va a conocer a una señora que era amiga o conocida de su hermana. La atiende la sobrina. Toda la historia de la superficie es un hombre con problemas de salud que va a visitar a una señora, no encuentra enseguida a la señora, la sobrina se le pone a dar charla, una chica de 15 años que se le pone a dar charla y le cuenta que aparentemente en esa casa la señora de la casa está loca porque piensa que su marido va a entrar por la ventana porque supuestamente fue a cazar, pero eso pasó hace 2 años. O sea que evidentemente el marido murió eh, un día en el que fue a cazar y la señora todos los días espera que ese hombre entre por la ventana junto a su hermano y su sobrino y el perrito. Entonces la historia de la superficie es anecdótica, es una chica contando que su tía está mal de la cabeza esperando que su marido vuelva todos los días. Y el señor mirando un poco con recelo. Finalmente el marido entra por la ventana. Hasta ahí, si el cuento terminara ahí, sería un cuento fantástico, ¿no? Que tendría, y acá me estoy adelantando a la cuarta clase, como esta posibilidad de ser interpretado de diferentes formas, como realmente era un fantasma o no, en realidad esto tiene otra explicación, ¿no? Esas dos posibilidades ahí latentes. Pero no termina ahí el cuento. Vamos a avanzar porque... Bien, cuando los hombres entran por la ventana, este visitante se va corriendo porque dice, en esta casa hay fantasmas. Perfecto. Pero ahí, ¿qué pasa? La sobrina, la chica que le había contado a él la historia de los hombres que se habían ido a cazar y nunca regresaron, dice, supongo que ha sido causa del Spaniel. Me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Ganges y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada, con esas bestias que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime. Hasta ahí creo que no hacía falta más. La frase que viene después, la fantasía sin previo aviso era su especialidad, está de más. Es esto que yo les decía, no expliquemos todo, no le demos todo en bandeja al lector. Yo creo que esta frase, ahí Saki la pifió. No era necesario. Nos damos cuenta que había sido toda una mentira de la chica, porque evidentemente este fragmento del perro, esta situación de que él había sido perseguido por perros callejeros, nunca pasó. Y eso lo sabemos nosotros, porque fuimos testigos de todo el encuentro entre la chica y el hombre, y vimos que esto no había pasado, ¿no? Listo, ahí nos enteramos que en realidad lo que está contando este cuento, por debajo, es la historia de una chica mentirosa. Eso es lo que hay por debajo. Hay una chica mentirosa. Después hay que ver por qué. ¿Qué pasaría con esa chica? O sea, hay algunos
hay un corto muy, muy lindo argentino que hace una recreación de esto donde es diferente. Es una madrastra, ¿no? Evidentemente algo le pasaba a esta nena que no tenía mamá, que vivía con la tía, o en la versión esta cinematográfica vivía con una madrastra, y evidentemente esto la tenía enojada, y uno puede inferir que por esto ella mentía, y además porque vivía en el campo lejos de todo y estaría muy aburrida. Todo eso está por debajo, ¿sí? No está dicho, pero hay que darle herramientas al lector para que lo pueda inferir. Bueno, acá tienen la tesis sobre el cuento. Yo les mencioné esto, muy cortito, ¿no? La primera tesis, un cuento siempre cuenta dos historias. Segunda tesis, la historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes. Y él da un ejemplo acá, ¿no? De un mini relato que en realidad es una anécdota de Chekhov. Dice, un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1.000.000, vuelve a su casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de este relato futuro y no escrito. Es decir, lo lógico sería jugar, perder, suicidarse, no, jugar, ganar, suicidarse. Evidentemente, el suicidio no está inspirado en la visita al casino, ¿no? Y ahí hay que ver cuál es la historia que podríamos pensar por debajo. Les dejo toda la tesis sobre el cuento, que son acá 11 máximas, y después tenemos la nueva tesis sobre el cuento, si tienen ganas de leerla, de chusmearla. Nada, se las mando por si nunca la leyeron y no la conocen. En todo caso, después podemos charlarla si les interesa. Bueno, a ver, seguimos. A ver. Está mi gata llorando hace una hora. Si no les molesta, le voy a ir a abrir la puerta. Ahí estamos. Hay algo en el final que estaba en el origen, y el arte de narrar consiste en postergarlo, mantenerlo en secreto y hacerlo ver cuando nadie lo espera. Lo sorpresivo del cuento también es muy importante. Vení, Bárbara. Perdón. Esto de que nosotros como escritores, todo esto debemos tenerlo en la cabeza en el momento que estamos escribiendo, pero no largar todo. Que el narrador que elijamos no nos cuente todo, que algo mantenga en secreto y podamos darnos cuenta de eso al final. Eso sería como lo más básico del cuento, lo principal. Bueno, nuestras historias incompletas de hoy, o lo incompleto que les voy a ofrecer, son títulos, ¿sí? Entonces, la idea, hay dos posibilidades. Una es comenzar a escribir un relato a partir de uno de estos títulos. Son todos títulos de cuentos que existen, quiero decirles, porque después, si este cuento que ustedes empiezan a escribir hoy en un borrador, después de un proceso de trabajo y corrección, terminan queriéndolo presentar en un concurso literario, por ejemplo, tengan en cuenta por ahí de cambiarle el título, ¿sí? Lo vamos a utilizar para inspirarnos, pero después sería bueno cambiarlo porque son todos títulos de cuentos que existen. Entonces, hay dos maneras de escribir, ¿no? Una es agarrar la virome o la máquina, cada uno escribe de una manera diferente. Yo soy de la antigua escuela de agarrar la virome, comprarme cuadernitos lindos y empezar a escribir. Pero sea la forma en la que ustedes escriban, hay dos formas. Una es empezar a escribir, empezar. La otra es hacer un plan de texto. La verdad que a cada uno le funciona una forma diferente. Van a encontrar autores que dicen que sí, que hay que planificar todo, y otros que dicen que no, que hay que ir dejándose llevar por la creatividad del momento. Realmente está bueno probar de las dos maneras para ver cuál es la que nos funciona más a nosotros. Yo acá lo que les propongo es hacer esta prueba, de hacer un plan de texto, ¿no?
Entonces, en ese borrador deberíamos colocar, sí, con palabras sueltas, cuál es la historia que voy a querer contar por debajo de lo anecdótico. ¿Mm? Em, entonces, les digo los títulos. El gran río de los dos corazones, felicidad clandestina, el espejo que tiembla, guirnalda con amores, respiración artificial, los peligros de fumar en la cama, pájaros en la boca, el armario viejo y la condena. Les recomiendo que elijan algún título de un cuento que no hayan leído, ¿sí? Porque si no, eso por ahí nos puede como ya estar condicionando demasiado. Em, entonces digo, bueno, a ver, pájaros en la boca, ¿qué me imagino? Ay, yo sí, este cuento lo leí, así que estaría un poco condicionada, pero digo, eh, me imagino una niña que come pájaros. Bueno, esa sería la historia superficial. Toda la familia enloquecida porque la niña come pájaros. Bueno, ¿qué hay por debajo de eso? ¿Cuál es la explicación? A eso me refiero con la segunda historia. No piensen cosas estrambóticas, locas, de, oh, ay, tengo que pensar una historia. No, la explicación, ¿qué hay por debajo de eso? ¿Por qué esta niña come pájaros? Puede haber una explicación del tipo fantástica y puedo pensar que es una especie de vampiro. Puedo ir más por el lado psicológico y ver cuál es el trauma infantil que tuvo a partir del cual quiere comer pájaros. Puedo pensar algo más sociológico y decir, todos los seres humanos comemos pájaros, solo que no los comemos crudos, ni vivos, pero los comemos. Pollo. Bueno, eso. Entonces, a ver a qué me remite y escribir y explicitar en un plan de texto cuál es esa historia que quiero que vaya por debajo, para después poder ir dando de a poquito algunas pistas. Yo no puedo dar pistas si no sé qué hay por debajo antes de empezar a escribir. Por eso hoy les recomiendo eh, esta forma, hacer un plan de texto. Si esto creen que no puede funcionar o se paran un poco con eso y se traban, tenemos la siguiente propuesta. Empezar a escribir. Acá tenemos a la culpable de los ruidos. Empezar a escribir lo que salga. Y después, a posteriori, decir, bueno, pará, yo hay algo que podría dar pistas, está todo dicho, hay algo que puedo ocultarle al lector para que saque sus propias conclusiones, digo, pero a posteriori de ya haber escrito algo, también es una variante válida. ¿Mm? Quizás lo mismo que lo que nosotros mismos escribimos, no en un primer borrador, no sabemos cuál puede ser la explicación de que esta chica, por ejemplo, coma pájaros. Entonces lo pensamos después de haber escrito lo anecdótico. Esa es otra variante que podemos utilizar. ¿Sí? Bien. Hasta acá. Hasta acá llegamos hoy. Bueno, espero que puedan comenzar a escribir, ya sea a partir de volcarse a la creatividad y después revisar, o a partir de planificar lo que voy a escribir y obviamente después corregir. Espero que puedan inspirarse, soltar la mano y bueno, y espero esos borradores. Así que bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Espero esos borradores. Les deseo unos días de conectarse con la escritura. No se traben, si no me sale planificar, empiezo a escribir, tacho, empiezo a escribir, tacho. No nos bloqueemos, no pensemos tanto. Bueno, estamos en contacto dentro de muy poquito tiempo. Hasta la segunda clase. Chau, chau.